Bueno, les tengo una pregunta. Si alguien les pregunta cuál es el evangelio, ¿qué dirían ustedes que es el evangelio? ¿Por qué le estoy haciendo esta pregunta? Porque uno escucha a todas las personas decir, yo soy cristiano y mi propósito en la vida es llevar el evangelio. El otro, yo comparto el evangelio. Yo enseño el evangelio. Yo vivo el evangelio. Yo el evangelio y el evangelio por un lado y el evangelio para el otro, y todo el mundo habla del evangelio. Y no quiero que nosotros tengamos esa palabra como si fuera una muletilla que no tenga un significado real, sino un significado de qué verdaderamente es el evangelio. ¿De acuerdo? Entonces me gustaría que me contestaran, ¿qué es el evangelio? ¿Cuál es el evangelio? Hola, ¿qué es el evangelio? Yo diría que es dar a conocer el plan de salvación que Dios dio a través de su Hijo. Ok. Para mí es el relato del Señor y todo su andar aquí en la tierra. Para mí es Jesús. La buena nueva, ¿no? La buena nueva. Bien dicho. Uh-huh. El Evangelio, buenos días a todos, los quiero mucho. Perdón, me meto ahí de chapeto. El Evangelio, la palabra Evangelio significa buena nueva, una nueva noticia. Buenos días, Gustavo. ¿Sí? ¿Qué significa chapeto para ti? No, chapeto en el término, no, lo quise decir en el sentido de metido, no en el sentido de borracho o algo así. Ah, bueno, sí, no, porque chapeto aquí es que estás ebrio. Pero está bien, sigue. Sí, ¿Cómo es entonces la buena noticia? En el Ajá, sentido sigue. de metido. Es una buena noticia, o sea, Evangelio es una buena noticia literalmente, si es lo que queremos decir literalmente, a menos que lo queramos interpretar. No, yo quiero es que me digan qué es el Evangelio de Cristo. La buena noticia. Ok. Bueno. Ahora yo les voy a llevar para que ustedes sepan lo que yo le pregunté, lo que me contestó una persona a la que yo le pregunté. Por favor, vayan a Primera de Corintios capítulo 15. En el versículo 1. Capítulo 15. Desde el versículo 1. ¿Ok? Dice. Además, mis hermanos, así me contestó. Lucho, te declaro el evangelio que ya les prediqué hace 2000 años y que recibieron los que lo escucharon y en el cual estaban firmes, por lo cual eran salvos. Si lo retienen como yo se los prediqué. Si no es el que yo les prediqué, entonces creyeron en vano. Porque en primer lugar les he enseñado lo que también recibí. Que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Que Cristo fue sepultado, conforme a las Escrituras. Y que Cristo resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. ¿Cómo les parece? ¿En qué se parece a todo lo que dijimos? Es que de pronto fuimos muy breves, muy... No, sin excusa. ¿En qué se parece a todo lo que dijimos? En nada. Así es. Eso es la verdad. Y ustedes pregúntenle a cualquiera que se diga que es cristiano. Pregúntenle
¿cuál es el evangelio? Y verán que todos van a decir lo mismo que todos nosotros dijimos y que nos fue enseñado. Porque nosotros nos enseñaron y así mismo como lo recibimos, así lo hemos enseñado. Es creer en Cristo. Cristo es el evangelio, es la buena noticia, ¿Qué es el evangelio? Bueno, el evangelista que no era el Señor Jesús dice, el evangelio es muy simple. Teníamos pecados y alguien vino, que es el Hijo de Dios, a morir en una cruz por tu pecado y por mi pecado. Ese alguien no solamente vino para morir, ese alguien fue sepultado para que supiéramos que realmente había muerto. Porque si no hubiera muerto por los pecados, no tendríamos pecado. Y luego resucitó para que supiéramos que los pecados habían quedado atrás y ahora Él nos había dado vida. ¿Cuánto me demoré diciendo el evangelio? No tomaron el tiempo. Hay 2 minuto, minutos. creo, no alcanzó. Ni un minuto, ni un minuto. Ni un Eso minuto. fue lo que Pablo hizo. Dijo el evangelio. Ahora, ¿qué es lo que nosotros como cristianos hacemos? Es que le ponemos todas las arandelas para que las personas puedan entendernos el evangelio. ¿Sí o no? Hasta donde tenía yo entendido, debemos guiar a la persona a entender por qué el Señor Jesucristo murió por nosotros y por qué esa persona necesita entender, ¿sí? Entender y recibir que Cristo murió por sus pecados, ¿sí? Que fue sepultado y que resucitó el tercer día conforme a la palabra del Señor por sus pecados. Entonces, para eso se va a Romanos, se va a Juan, se va a Apocalipsis, se va a Corintios, se va a Pedro, y todos estos versículos que nos han enseñado que debemos como utilizar o como aprovechar, ¿sí? Para que la persona que no ha entendido la palabra, que no ha leído la palabra y no la ha comprendido como tal, pueda entender por qué la muerte del Señor, la resurrección del Señor es importante para ella. Ahí es donde están las arandelas. Ok, ¿qué opinan todos? Cuenten. Pienso que si hablamos en sí de evangelio, Perdón, qué pena. pienso que si es que estamos hablando estás hablando de lo que es en sí el evangelio, lo que has presentado, eso es el evangelio. En sí puro. De hecho, que de ahí van a surgir otras preguntas, otras inquietudes, que ahí ya viene lo que dice Dorita, ¿no? Que ya es un poco ampliar, pero en sí el evangelio puro, la esencia, es lo que has compartido. Ok. Yo, Un pedacito, perdón, qué pena, un pedacito que dijo ahorita de que nos habían enseñado que es llevar a la persona a convencerla, que no sé qué más, pero es que nosotros no convencemos. Entonces, debemos ser sencillos como nos has enseñado a través de lo que hemos aprendido, que Dios te ha mostrado. Sencillos. El Señor se encargará de llevar a las personas. entonces yo estaba pensando y dije, seguramente que Dorita, por la forma en que aprendió, seguramente que Dorita va a decirme que es necesario explicarle a las personas los porqués y todas esas cosas, porque eso es importantísimo para que las personas sepan los porqués. Tal cual. Tal cual. Pero mire que parte es lo que decía Claudia, y es que es la parte, por ejemplo, de, bueno, ¿y por qué es importante para mí que Cristo haya muerto? ¿Veo yo qué? O sea, No, ¿para mí ok. qué? Que Cristo haya Pero muerto, mira, entonces ahí es donde no ahorita, tenemos que estar separados. Ahorita, ¿te acuerdas lo que hablamos el jueves? Tú me dijiste, pero es que hay veces que uno no para decirle a una persona no tiene ni medio minuto Sí. para decirle. No, exacto, es cierto, es cierto. Ajá, ok, entonces yo te estoy diciendo que el evangelio
se puede decir en menos de un minuto. Ujú. Y es que Una uno persona por que te tratar de pregunte- explicar eso se enreda ¿Cuál? mucho. Cualquier persona que te pregunte, oiga, pero ¿cómo es la cosa con los cristianos? Mira, si quiere empiece a contar. Voy a contar yo a partir de 0 aquí. 0. Mira, lo que pasa con nosotros es que somos pecadores. Yo soy un pecador. Y como soy un pecador, pues no podía acercarme a alguien con la santidad que tiene Dios. Entonces Dios le tocó bajar para acercarse a mí. Así que como los pecados no me dejaban ir, Él murió por mis pecados para llevárselos. Se llevó los pecados y ahora yo puedo estar con Dios. Esa es la noticia y por eso tengo vida. Total, 28 segundos. Ahora sí, Dorita. Ese es el Practiquísimo, Evangelio. practiquísimo. Ese es el Evangelio. Ahora bien, quiero que me acompañen, por favor, a Gálatas capítulo 1, versículo 7. ¿Lo tienen? ¿Lo tienen? Ya. La respondan, que no sé si estoy hablando con todos o no. Sí, Ah, sí. es que yo tengo el Sí, micrófono sí. cerrado. Sí, sí. Ya. Qué pena. Sí, Ok, señor. ok, dice así. No es que haya otro evangelio, sino que hay algunos que los perturban a ustedes y quieren pervertir el evangelio de Cristo. ¿Qué significa cuando ustedes hacen un pervertir? Que le aumentamos, O, o distorsionamos, o o, quitamos. Esa es la muy palabra. bien, Pervertir es exactamente. distorsionar, la verdad. Entonces es una distorsión que lo que hace es que quita el centro de lo que significa el evangelio. Entonces Pablo sigue diciendo, pero si aún nosotros, o sea, si yo, Pablo, que les he dicho cuál es el evangelio, les he mostrado, etcétera, etcétera, si aún yo, o si de pronto se aparece un ángel del cielo y les anuncia algo diferente del evangelio que ya le hemos anunciado, esa persona es un maldito. Y si el evangelio es contrario, maldito. Pero el versículo al que quiero que vean es el versículo 10. ¿Yo busco convencer a los hombres o busco estar con Dios? ¿Yo busco agradar a los hombres? Porque si yo todavía trato de agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. ¿Sería siervo de quién? Satanás. De los hombres. De los hombres, inclusive uno mismo. Inclusive uno mismo. Miren bien lo que dice ese versículo 10. ¿Acaso yo estoy buscando convencer a los hombres o yo estoy buscando convencer a Dios? O sea, ¿a Dios tengo que convencerlo de que estoy haciéndolo bien? ¿Yo tengo que convencer a los hombres del evangelio? Yo no tengo que agradar a los hombres, yo tengo que decirles el evangelio. No es mi responsabilidad. ¿Por qué? Porque es que yo no sirvo a nadie, ni siquiera a mí mismo, ni es que yo quiero quedar bien o quiero que la otra persona quede bien. No, no. Es que yo soy siervo de Cristo. Entonces voy a seguir leyendo. Les hago saber, hermanos, que el evangelio que les fue anunciado no es según hombre. Ese evangelio yo no lo recibí, ni me fue enseñado de parte de ningún hombre, sino que fue una revelación de Jesucristo. Lucho, perdón, pero ¿cuál está leyendo? Porque en Gálatas uno no sigue, pero ahora alguno de nosotros, un ángel. Gálatas 1:12. Ah, está en el 1:12, sí, ya, qué pena. ¿Cierto? Fíjense bien,
¿Estamos bien? Él es como siervo de Cristo, alguien que recibió y enseña algo que fue una revelación no de otras personas, no fue una revelación de Pedro, no, fue una revelación para él. ¿De parte de quién? ¿De quién fue la revelación de ese evangelio? De Jesucristo. De Jesucristo. De Jesús. Ok, entonces, no fue que Pedro llegó, oye, Pablo, te voy a decir cómo es la jugada. Resulta que somos, y tú fuiste perseguidor, y tú no sé qué. No, nada. El Señor Jesús se apareció y le dijo, Pablo, ¿por qué me persigues? Pregunta. Revelación de Jesucristo, el Evangelio. Mis queridos hermanos, no es posible que nosotros podamos revelarlo, escuchen la palabra, revelarlo a las personas por nuestras propias fuerzas, ni convicciones, ni explicaciones, etcétera. Si tienes medio minuto para compartir, comparte lo que Dios dijo. Que de la revelación de lo que tú le dijiste, de eso dice aquí, no lo digo yo, dice aquí, no es por parte de ningún hombre, sino por revelación de Jesucristo. No, eso fue Pablo. Ajá. Recuerden lo que hemos estudiado en Juan, que el Señor enviaría al Espíritu Santo para que recordara lo que Él les había dicho y les enseñara las cosas que Él había dicho y les enseñara aún más de las cosas que Él había dicho. Y nosotros matándonos por buscar. Escúcheme bien esto. Alguien en algún momento le habrá dicho al Señor eso. Vayan por favor a Lucas en el capítulo 12. Lucas, se me ven haciendo esto porque estoy buscándolo en la que tengo aquí en el computador. Lucas 12 en el 11. Lo tengo. ¿Ya lo tienen? ¿Lo tienen? Ya, Ok, ya. léelo por favor. Nos dice el Señor en su palabra. Cuando os trajeren a las sinagogas y ante los magistrados y las autoridades, no os preocupéis por cómo o qué habréis de responder o qué habréis de decir, porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que debáis de decir. ¿Qué es lo que el Señor les estaba diciendo? ¿Qué les dijo ahí el Señor? Que no le echáramos mucha cabeza a la respuesta, sencillamente nos esperáramos a que el Señor nos dijera. Prácticamente lo que el Espíritu Santo guía es lo que dice la palabra del Señor, entonces es eso. Voy a parar ahí. Voy a parar ahí porque quiero que, por favor, lo pensemos bien. Pensemos bien qué dice eso. Dorita, lo que estás diciendo es correcto, pero digo, pensemos bien. La palabra que usa es, ¿por qué ustedes se preocupan? ¿Y qué es lo que me pasa a mí cuando estoy en los 10 segundos, en minutos? Dios mío, por favor, dame sabiduría, por favor, que cómo le digo, qué le digo, no sé qué, si sé cuándo. Mire la cabeza, no es que esté imitando al perrito, no, es así. Ahora, ¿saben cuál es el problema? El problema nuestro, ¿saben cuál es? Que nos preocupamos en lo que van a pensar los demás, o cómo lo van a tomar. O la falta de confianza. Nos preocupamos por la respuesta. Todas las anteriores, perfectas. Todas las respuestas anteriores son perfectas. Nosotros mismos ni siquiera creemos que diciendo el evangelio en 30 segundos
el evangelio sea capaz de que alguien lo pueda entender. Ni siquiera nosotros creemos, que Dios puede tomar esas simples palabras que dijo Pablo y con ellas cambiarle la vida a las personas. Entonces, como nosotros no confiamos en el evangelio que nos fue predicado, le ponemos la cuota nuestra para tratar de que las personas puedan entender. Y lo que sucede es que como lo hacemos con nuestras propias fuerzas, entonces el Espíritu Santo respeta. Hola, amor. ¿Cómo estás? ¿Cómo amaneces? Voy a hacer un alto en el camino. Bueno, habiendo hablado con Maribel. ¿Qué iba? Oh, la confianza. Entonces, como no confiamos en que la palabra de Dios tiene el poder para cambiar, lo que nosotros hacemos es tratar de ayudar a la palabra de Dios para que pueda llegar bien a las personas. Entonces se volvió una buena muletilla decirle a las personas, Dios te ama. Y con eso pensamos que ya estábamos bien, ya hemos hecho. Dios te ama. Ese no es el evangelio. Ese es un evangelio diferente. Esa no es la buena noticia de la que Dios dijo. No es la buena noticia que Dios dijo. ¿Entienden? Estamos tratando de usar una palabra que no es la palabra que Dios dijo que debíamos usar. Ahora, ¿qué es esa falta de confianza y lo que eso provoca en nosotros? Miren bien, lo que eso provoca en nosotros. Que dice, no estén preocupados de cómo, y escuchen esto más, o qué, o cómo lo habrán de decir. No es solamente el cómo, sino también el qué y el cómo vamos a decirlo. Nos preocupamos porque pensamos que las otras personas necesitan más de lo que es el verdadero evangelio de Cristo. ¿Estamos? ¿Se dan cuenta? Sí, señor. Ok. Quiero que vayamos un poquito más adelante. Versículo 13 en Gálatas capítulo 1, versículo 13. Gálatas capítulo 1, versículo 13. El evangelio es una revelación enseñada por Jesucristo. Sí, a Pablo le fue dado el evangelio, él lo recibió, sí, pero la enseñanza de qué era el evangelio se la dio el Señor, igual con nosotros. Por eso tenemos la Biblia, el Señor enseña. Versículo 13. Ya oyeron acerca de mi conducta en otro tiempo, cuando estaba en el judaísmo, que yo perseguía ferozmente a la iglesia de Dios y la estaba asolando. Me destacaba en mi judaísmo sobre muchos de mis contemporáneos de mi nación. Me destacaba sobre todos los que están en mi religión, en mi nación, en donde yo vivía. Yo me destacaba siendo más celoso de las tradiciones de mis padres. ¿Por qué queremos agregarle cosas? Porque nosotros conocemos las tradiciones que tienen las personas a las cuales queremos compartirles. Y nos la pasamos explicándoles lo que no es. ¿Por qué? Porque esas personas nos van a tratar de desviar, de pervertir el evangelio. Entonces empiezan a preguntar, ¿y ustedes tienen que tener las faldas largas? ¿Qué tiene que ver con el evangelio? Nada. ¿Pero qué hacemos nosotros?
No. La Biblia no enseña que nosotros, eso pasó fue para los judíos. Y ustedes enseñan es acerca del diezmo y que hay que dar el 10%. No, nosotros no pensamos eso. Hay que hacer ofrendas ¿Y qué pasó con el evangelio? Se pierde el enfoque, sí. Sí, nos hacen perder el enfoque de lo que realmente las personas necesitan. Las personas no necesitan saber si van a perder o van a ganar plata. Eso se va a quedar aquí. Recuerden, eso se queda aquí. Nadie se lleva nada. Y si no me creen a mí, créanle a Diomedes. Y a todos los fallecidos. No, pues a Diomedes porque dijo que la plata que él hace se queda aquí y se la gastan los otros y él nada, que ella lleva nada. Es por la canción. Es la canción. Sí, casi se me escapa, pastor, qué pena. No, niña, al contrario, yo sabía que tenía que explicar eso. Pero el punto es ese. El punto es que empiezan a pensar y a hablarnos a nosotros de un montón de temas que no tienen nada que ver con la salvación de la persona y nosotros como unos buenos tradicionalistas y religiosos empezamos a contestar religión en vez de salvación para lo que fue hecho el evangelio. ¿Cómo les parece? Claro, sí, es cierto. ¿Es verdad o no es verdad? Claro, hay algo que Lucho dice alguna vez. Hay un crítico literario, un amigo, que es Guillermo Linero, y él, un poeta, crítico. Y entonces él me decía una vez, vea, ¿usted sabe por qué la gente no escribe algo? ¿O por qué la gente no le ponen a escribir, no escribe, no media página? Primero, porque no sabe. Y como no sabe qué escribir. Cuando una persona sabe algo y le gusta y le apasiona, puede escribir páginas de algo que le gusta. Pero cuando una persona no sabe, ¿a qué voy con el tema? Que eso pasa con el evangelio. Primero, ¿por qué muchas veces respondemos y nos volvemos tradicionalistas? Primero, porque no creemos. No creemos realmente. Si creyéramos, hablamos uno habla lo que cree. ¿Sí? Entonces, lo que creemos es lo que hablamos. 1. 2. No nos avanzamos en el conocimiento real de las cosas. Simplemente nos volvemos muy superficiales y decimos, sí, lo primero que nos ocurre. Y esa falta de fe y esa falta de creer en algo hace que nos escondamos de lo que creemos. No de lo que creemos, nos escondemos de ser criticados. ¿Sí? Exactamente. Pero es que tú eres, entonces sí, y por ahí es donde nos desviamos, eso es verdad. Entonces yo creo que el primer problema es falta de creer, nos falta creer. Y como nos falta creer, nos avergüenza. Porque cuando usted cree en algo, no lo avergüenza. Si usted cree firmemente en algo, no lo avergüenza. Lo que tú dices y otro texto que nos pasa es que nos la damos de mucho conocimiento. Entonces, cuando nos la damos de mucho conocimiento, parafraseamos y generamos mucho enfoque y no sé qué, y no sé cuánto, y lo que hacemos es que nos terminamos enredando a nosotros mismos y en últimas terminamos haciéndolo eso. Ya no el evangelio de... Miren bien la pregunta del versículo 10. ¿A quién busco agradar? Cuando yo seguimos, eso era iba a decir, que seguimos pensando en las cosas de este mundo, ¿no? No en las y queremos agradarnos a nosotros mismos, mostrándole a las personas que tenemos mucho conocimiento. Sí, eso es verdad. El conocimiento, mis queridos hermanos, no salva a nadie. Nadie se salva por el conocimiento. Se salva porque Cristo lo hace. Escuchen el versículo 15. Pero, en vez de seguir explicando las tradiciones, en vez de estar yendo en contra de las tradiciones, en vez de estar explicando un montón de cosas que no tienen nada que ver con la salvación, pero cuando Dios, escuchen esto, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Esto que está puesto como entre paréntesis
es supremamente importante. Dios me apartó a mí desde el vientre de mi madre y me llamó, apartado desde el vientre, no tenía ni idea, no sabía nada, estaba ahí nadando muy bien, dando pataditas y esperando que le abrieran la cortada a Maribel. Estábamos ahí metidos, nada, no sabías nada. Dios ya nos había apartado. Y luego pasó toda una vida buscándonos, llamándonos, porque a él le dio la regalada gracia. ¿Entiende lo que eso significa? Sí, señor. Significa que a la persona a la que yo en 30 segundos le digo el evangelio, esa persona ya debió haber estado escogida desde antes, desde el vientre, apartada por Dios, y Dios ha estado llamándole, y una parte de ese llamado eres tú cuando dices las 20 palabras que tienen que ver con el evangelio. ¿Me explico? No tú, dice Dios. Ahora vean bien, después del paréntesis, dice, Dios tuvo a bien, Dios tuvo a bien revelar a su Hijo en mí, revelar a su Hijo en mí, para que yo lo anunciara entre los gentiles. No consulté con ningún hombre, ni subí a Jerusalén a los que fueron apóstoles antes que yo. No, me fui para el sur, me fui para Arabia y después de unos 3 años regresé y estuve después regresé hasta Damasco, en Siria. Y luego de ahí, después de 3 años, subí a Jerusalén para ir a hablar con Pedro y con la gente que era los más. Después de 3 años. Miren lo que dice, Dios se le antojó por su gracia revelar a su Hijo. No nuestras explicaciones. Dios revela a su Hijo. ¿Cuál era mi problema el jueves? El jueves mi problema era el siguiente. ¿Sigo enseñando conocimiento? ¿Sigo dando conocimiento? Voy a Hebreo, voy a Segunda de Pedro, enseño Corintios, enseño no sé qué, enseño y enseño y enseño y enseño y enseño. Y Dios ha revelado a su Hijo en los que están escuchando. Porque, ¿cómo es que yo sé que eso está pasando? Porque enseguida pasa algo como esa revelación, inmediatamente uno anuncia a los demás y no necesita siquiera consultar. Porque está absoluta, completa y totalmente seguro del evangelio que tiene. El todo del cuento es una confianza clara en que el evangelio no llega a las personas por cuanto yo les hable, sino por cuanto Dios les revele. Quiero que por favor regresen a Corintios. A Corintios 15. En el versículo 10. Corintios capítulo, 1 Corintios 15, 10. Esta fue la tapa. ¿Lo tienen ya? Ya lo tengo. Ok.
señor. ¿Es 15:10? Ujú. Dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y Un su momento, gracia no ha sido. momento. No lo leas tan rápido. Ok, Nuevamente, dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. pare. No eres por cuánto conoces de Biblia. No eres por quién eres el chacho de la película. No eres porque seas cristiano desde que naciste en la familia cristiana. No eres porque tú eres pastor o te llamaron pastor o eres anciano. No eres nada. Eres lo que eres. Y no eres lo que eres porque hayas hecho nada. Es porque Dios tuvo gracia. Porque Dios tuvo gracia. Porque a Dios le gustó que tú fueras lo que eres. ¿Cuánto tiempo nosotros pasamos buscando algo que nosotros no somos en vez de estar contentos y felices por quienes somos? Por lo que tenemos, estamos pensando en lo que no tenemos en vez de pensar en lo que sí tenemos. Y vaya que tenemos mucho. Solo que como no creemos el evangelio, como no confiamos en el evangelio, entonces no vemos el gran elefante que tenemos, sino que nos pegamos tanto al gran elefante que tenemos al frente, que lo que vemos es la pulga que está en el elefante. Es una cuestión de entender a Dios. Pero no lo vamos a entender mientras nosotros no aceptemos quiénes somos. Parece una tontería. No, no es una tontería. Es súper, súper importante. Sigue leyendo, Pati. Lo que sigue tiene también su gracia. Entonces, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Ok. Antes, ¿Qué ¿sigo? significa? No, paremos ahí. ¿Qué significa eso de que la gracia de Dios no ha sido en vano para con Pablo? Sí, con Pablo. La explicación es en más bien, ¿qué dice? Dice, perdón, antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Ah, ¿sigue? 11. Porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Ok. Entonces, la gracia no es una cuestión de yo fui salvado y soy quien soy. La gracia es algo que Dios tiene con nosotros, en nosotros, por nosotros y para nosotros, de manera que podamos proyectar a Jesucristo en los demás. ¿Que hay que trabajar? Claro, hay que trabajar. Pero no yo. La gracia de Dios que me acompaña desde el momento en que yo entendí que no es por mi fuerza, no es por mi cerebro, no es por mi conocimiento, sino porque Dios tiene gracia con la persona que está al frente y le está dando la oportunidad de un nuevo llamamiento de Él. La persona cree no por mí, sino por la gracia que me acompaña al hablar con esa persona, siendo yo simplemente un vocero de un evangelio
que Dios preparó para esa persona. ¿Es el momento en que la persona va a recibir el llamado de Dios? Yo no lo sé. Y yo no puedo entenderlo. No lo sé y no lo puedo entender. De pronto dice que no. De pronto coge y es 30 segundos en que está en el, no sé, en el bus de allá de Girardot, está en el bus hablando con Dorita, 30 segundos se bajó y se acabó y uno queda como, ay, esa persona no recibe. No, ¿por qué? ¿Por qué tú estás diciendo eso? Lo que hay que decir es, gracias Dios por permitirme la gracia, gracias por permitirme la gracia de haber sido un objeto de tu llamado para esa persona. Ahora te agradezco por eso y te pido que tú muestres tu gracia en esa persona para que esa persona pueda entender como yo entendí. Si nosotros hasta hoy hemos predicado un evangelio en el cual creemos que es más allá que el evangelio que se ha predicado desde el principio, estamos predicando un evangelio falso. Si creemos que dándoles explicaciones vamos a convencer a las personas de aceptar el llamado de Dios, estamos predicando un falso evangelio. No es por nosotros, es gracia. Tal cual como tú y yo fuimos llamados. Tú y yo fuimos llamados. 1, 2, 3. Yo les contaba ayer a mis hermanas que estaban aquí, les decía, yo en muchas oportunidades de mi vida, mirando hacia atrás, he visto la gracia de Dios en mi vida, sin siquiera saber que existía un Dios como Él. Y para peor, negando a un Dios como Él. Negándolo, aún negándolo, siendo enemigo de Dios, porque así era. Aún así, Dios llamó y llamó y llamó y llamó y llamó y llamó y le tocó durante un montón de meses convencerme con una palabra que se llama Biblia para que yo pudiera entender. Yo soy alguien que estoy absolutamente inmerso en mi propio pecado. No tengo ni la más mínima posibilidad de salir de ahí, porque al contrario, estoy no solamente gustoso, me fascina andar en este pecado. He sido enseñado, y aquí como he sido enseñado y como estoy acostumbrado y son mis tradiciones, así estoy cómodo, aquí estoy y aquí me quedo. Y Dios le tocó decir sí, pero no estarás conmigo. Decide tu vida. No puedo tener las dos, quedarme con mi mundo y estar contigo. No. Yo soy santo, santo, santo. No hay incorrupción que pueda heredar, perdón, no hay corrupción que pueda heredar incorrupción. Al contrario. No, simplemente no hay corrupción que pueda acercarse a la santidad. O eres con Dios o eres sin Dios, punto. No hay otras, no hay medias tintas. Así es la gracia. Y cuando al fin entendí, necesito de alguien que me salve. Y no hay nadie alrededor que me pueda salvar, porque todos están inmersos en la misma porquería en la cual yo estoy. Entonces va a tener que venir alguien a rescatarme y tirarme ¿cómo se llama? Un salvavidas. Y cuando de pronto me doy cuenta que el salvavidas es una persona. No, ya no, me parece. Calla. No, sí es una persona, Dora. Ay, perdón, pastor. Perdón, Dorita, no me el micrófono.
Lo Ah, siento, lo siento. pensé que estaba diciéndome que no a lo que estaba diciendo. No, Firula, es que iba a ladrar, perdón, perdón. Firulais iba a decir amén. Así es. Mm, Ok, miren bien, cuando yo entendí, esa es una persona, eso no lo entendí porque yo fuera muy inteligente, no, es la gracia de Dios. Desinteligentemente 35 años de mi vida se perdieron haciendo un montón de pendejadas que no servían para nada para poder estar con Dios. Pero Dios tuvo gracia, llamó hasta el día en que dije, tú eres el Señor. ¿Y lo mismo ha pasado con ustedes? ¿O no ha pasado así? Ustedes inmediatamente les dijeron, ustedes dijeron, sí, es. ¿Sí? ¿Ustedes fueron así? Porque la gracia de Dios puede ser también así. Yo Yo fui hacía así. recesos, Conmigo no fue. yo hacía recesos, un tiempito sí, después decía, no, más adelante, porque por ahora quiero otra vez aquí estar un ratico rico. ¿Alguien Yo más? sí estuve buscando y encontré y fue así como dices tú, así, así. Sí. Maribel también. Pero no todos somos tan... Las mujeres tienen una facultad de sentir cosas. Nosotros somos más prácticos, los hombres somos más mundanos, digamos. Entonces, por esa razón, nosotros podemos ser más tercos en ese sentido. Pero sí, la gracia de Dios puede ser de cualquier forma. Puede ser de cualquier forma. me llegó Pero por el medio de una día... canción. ¿Ah? A mí me llegó la gracia del Señor por medio de una canción. A ti por una canción, muy bien, exacto. Pero miren, no es por lo que nos han dicho, cuánto nos han enseñado. Yo conozco personas que se conocen la Biblia y después de un montón de tiempo, tú les ves la cara y quedan como, yo no me he entendido eso. Uy, hijo de madre, ¿así soy yo? Es gracia, no es conocimiento. Necesitamos cambiar nosotros nuestra manera de pensar. Si nosotros queremos que personas escuchen el llamado, nosotros debemos confiar en que el llamado es tan sencillo como decirles, tú y yo hemos pecado tanto en nuestra vida que no podemos escapar de ese pecado a menos que alguien nos rescate. Y ese alguien vino hace 2000 años, nació como un bebé y murió como un ladrón, perdón, no como un ladrón, como un homicida, para que mi pecado se fuera con él, tu pecado se fuera con él. ¿Qué pasó después? Resucitó y dijo, yo quiero darte vida. Tú puedes permanecer en tu pecado y con la muerte y el sufrimiento que eso causa, o puedes venir conmigo y tener la vida. Tú decides. Me gané 3 segundos. En 25 segundos dije el evangelio otra vez. Y lo demás, gracia. Y confiemos, es la gracia de Dios que puede tomar esas palabras y convertirlas en la salvación de esa persona al revelar a Jesús. Confiemos. Por último, les quiero decir algo que a mí me impactó de todo este tiempo que he estado escuchando a la familia alrededor de lo que está pasando con Aris. Ellos hablaban con Aris de muchas cosas, pero ¿saben las reacciones de Aris cuando eran? Cuando cantaban Jehová está en medio de mí, el poderoso.
es mi pastor, nada me faltará. Le leían o le leen la palabra de Dios. Y Aris tiene un Alzheimer súper avanzado, pero su corazón entiende al Espíritu de Dios que habita en él. No es cuestión de cerebro ni de conocimiento. Es cuestión de ser. No es cuestión de conocer. Es cuestión de ser. Bonito, bonito eso, sí. De acuerdo. Eso fue lo que, gracias, eso fue lo que Patricia me sopló el jueves. Perdón, ¿y el pastor tiene alguna reacción cuando le cantan en las alabanzas, le hablan del Señor o le leen? Sí, por eso mismo el pastor decía que el espíritu del pastor reaccionaba al escuchar la palabra y la alabanza, porque no es cuestión de entendimiento ni de cerebro, sino del ser. Maribel ahorita comentó eso precisamente, que cuando a él le hablan, les hablan la palabra de Dios, en medio de todo lo que él tiene encima, él inmediatamente habla porque es el ser que fue entregado a un Dios tan poderoso. Es pura gracia. Pura gracia. Esa conexión no se daña. Este cuerpo se va a deteriorar hasta la muerte. Pero el Señor dijo, yo estaré con ustedes todo el tiempo, por los siglos de los siglos. Y las promesas de Dios siempre se cumplen. Siempre. Siempre se cumplen. Eso es lo que nos debemos dar